Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús y el primer papa de la Iglesia Católica. Simón Pedro, Betsaida, finales del siglo I c. Roma, c. 67, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la Iglesia de Jerusalén. Figura de primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo, es también conocido como el príncipe de los apóstoles. Dado el prestigio del que gozó en la Iglesia primitiva, proliferaron también los escritos apócrifos centrados en su figura, como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, entre otros. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. Otras iglesias católicas apostólicas, como la ortodoxa, no lo consideran de esta manera, por entender que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, Pedro, sino sobre la confesión de fe que Pedro hizo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Para los ortodoxos, la Iglesia se edifica sobre Cristo, Hijo de Dios, y Pedro no constituye la cabeza de la Iglesia, sino un apóstol que pudo ver en ese momento por gracia del Espíritu Santo lo que Jesús sería según la fe cristiana. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía lo considera el primero de sus obispos en la sucesión apostólica. Las artes se inspiraron con frecuencia en la persona de Pedro y en pasajes del Nuevo Testamento y de los textos apócrifos que lo tienen como figura excluyente. Su llamado al seguimiento de Jesús de Nazaret, la entrega a él de las llaves del reino, el lavatorio de los pies durante la última cena, sus negaciones durante la pasión de Jesucristo y la comisión de apacentar la grey por parte de Jesús resucitado, sus predicaciones y curaciones después de Pentecostés, sus controversias con Pablo de Tarso, y su martirio en Roma son algunos de los motivos representados. Se lo caracteriza iconográficamente con las llaves que simbolizan el reino de Dios, el gallo que recuerda sus negaciones, la cruz que es emblema de su martirio, el báculo que se le atribuye como pastor, y también el pez, símbolo de la promesa de Jesús de Nazaret de hacerlo pescador de hombres. Cabe resaltar que se menciona a Pedro, Petro, como la masculinización del griego, Petra, es decir roca, cambiando apenas su terminación pero manteniendo la raíz de la palabra. Nunca realizan la traducción a litos, que vendría a señalar una piedra del camino, y con lo cual podría interpretarse que sería una piedra pequeña. Por otra parte, Pablo de Tarso siempre llamó a Pedro con el nombre de Cefas, de la misma manera que lo hizo Jesús. Esta palabra hebrea helenizada del arameo, Cefas, no era un nombre propio, pero Pablo se lo asigna como tal. La palabra en arameo Cefas significa roca. Mientras que las palabras Petro y Petra varían en significado en el griego ático, en el griego koine tienen el mismo significado. En el griego ático Petro significa piedra, una piedra que se puede arrojar, y Petra significa roca, una roca inamovible, aunque es necesario señalar que el Evangelio de Mateo no fue escrito en griego ático sino en griego koine, en el cual no existe ninguna distinción entre Petro y Petra donde ambos significan roca, una roca inamovible.
La tradición católica de los padres de la Iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina Vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. Si te gustó el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subo nuevo video, no olvides dejar tu like.